Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a contar algo que no le pasa a todo el mundo, pero cuando pasa, bueno, pues es bastante desagradable. Muchas personas a las cuales el ejercicio físico les da ganas de vomitar. ¿Sabes por qué pasa? Algunos deportistas, especialmente cuando la intensidad del ejercicio físico es moderada alta, podrían tener ciertas náuseas, incluso llegar a vomitar después del ejercicio físico. Y esto tiene sus razones y cada uno de nosotros debemos conocer cómo reacciona nuestro cuerpo frente a esa intensidad del ejercicio físico y sobre todo a los factores que pueden influir en esa aparición de las náuseas e incluso de los vómitos, porque es algo que a veces ocurre durante el ejercicio físico, al menos la aparición de las náuseas, y muchas veces cuando se para, es como si nuestro cuerpo reaccionase en contra, ¿no? Bueno, pues realmente el cuerpo podríamos decir que tiene ahí un mecanismo en parte defensivo, ¿no? Que nos obliga a parar el ejercicio físico en ese momento. Una de las principales causas por las cuales aparece esa sensación de náuseas, mareos, incluso vómitos, sería por una hipoglucemia que aparece durante el ejercicio físico, que puede estar debida a que anteriormente o en las horas previas al ejercicio físico no se ha consumido la suficiente cantidad de carbohidratos y el cuerpo no tiene flexibilidad metabólica para cambiar de combustible. Bueno, ya veis lo importante que resulta la flexibilidad metabólica en estos casos. Si mi cuerpo no es capaz de utilizar las grasas como fuente de energía y no tiene suficiente aporte de carbohidratos de absorción, vamos a decir lenta, para que duren más tiempo, y además ha consumido el glucógeno, porque estamos hablando de un ejercicio físico de cierta intensidad, que no duración, porque podría ser simplemente un sprint y después de ese sprint, ¡pum!, aparecen las náuseas y los vómitos. Y en ese caso, como os digo, sería un mecanismo un poco de defensa del cuerpo para evitar o seguir consumiendo energía que no tiene. Y en ese caso, como os digo, es muy frecuente, sobre todo en personas que no tienen flexibilidad metabólica, que esa reducción de los carbohidratos provoque esa aparición de náuseas y vómitos. Tendríamos otro caso que también es muy habitual y es el hacer ejercicios de intensidad moderada alta después de la ingesta abundante de alimentos. Es decir, si yo me pongo a correr, por ejemplo, después de comer, una comida del mediodía, por ejemplo, pues es muy probable primero que empiece con flato, después que me empiece a encontrar un poco flojillo, es que me está dando un mareo. Si yo continúo con ese ejercicio físico, igual ese mareo, bueno, pues es un desmayo y ahí, bueno, pues pueden ocurrir diferentes factores. En ese caso, esa aparición de las náuseas, llegando incluso a los vómitos o más fácilmente a esos mareos y desmayos, son por una competición que existe entre nuestro sistema digestivo y nuestro sistema muscular. El sistema cardiovascular tiene que repartir recursos y en ese caso podríamos decir que ocurre una ralentización del proceso digestivo o incluso podría llegar a ocurrir un corte de digestión. Por lo tanto, ese momento, o si a cada uno de nosotros notamos que en ese momento nos aparece con mayor facilidad, igual tenemos que separar un poquito más la práctica del ejercicio físico de la ingesta de alimentos,
¿Que no puedo cambiar el horario del ejercicio físico porque es una competición? Adelantamos aún más esa ingesta de los alimentos. Si nosotros nos encontramos en el primer caso, evidentemente tendremos que tener en cuenta que necesitamos un aporte de energía que sea más duradero. Si yo, por ejemplo, imaginaros que voy a hacer ejercicio físico, pues 1 horita o 2 después de desayunar. Si yo desayuno leche con galletas, pum, pum, esa energía la quemo rapidísimo. Si yo desayuno un yogur con avena, esa energía me va a durar mucho más tiempo. Es decir, la elección de los alimentos también puede mejorar esa respuesta de nuestro cuerpo y es algo que también se debe entrenar. Por lo tanto, la elección de los alimentos también es de especial importancia y se deben evitar, por supuesto, que las bebidas carbonatadas, el alcohol, es decir, aquello que pueda afectar de alguna manera al proceso digestivo, aumentando el volumen o ralentizando la digestión. Las comidas ricas en grasas son más fácil que nos resulten en malestar gastrointestinal, así como las comidas excesivamente ricas en fibra. ¿Por qué? Porque tardan más en digerirse y son nutrientes que en estos casos, como os he dicho, no nos sirven para proporcionar energía y por lo tanto no nos van a resultar muy beneficiosos para solucionar el tema de los mareos, los vómitos y el malestar después de realizar ejercicio físico. Otra causa que nada tiene que ver en este caso con la ingesta de los alimentos sería una excesiva producción de ácido láctico. Cuando realizamos ejercicio físico aparece el ácido láctico que nuestro cuerpo lo puede eliminar, lo puede acumular, lo puede utilizar de fuente de energía, pero si se produce un aumento excesivo repentino de ese ácido láctico, puede aparecer esa sensación también de náuseas, de mareo y de malestar. Por lo tanto, ahí tendríamos, decir, una causa fisiológica, ¿no? También relacionada con el ejercicio físico. Y si os fijáis, en este caso también estaría relacionada con ejercicio físico de alta intensidad, que es en el momento en el cual se rompe ese equilibrio entre el oxígeno y el metabolismo de la glucosa cuando aumenta la producción del ácido láctico. A veces, simplemente en mantener, vamos a decir, una respiración más constante, el intentar no forzar excesivamente esa respiración, nos puede mantener también más fácilmente a raya esa aparición de las náuseas. Por lo tanto, muy importante en este caso también la oxigenación asociada a una buena respiración durante el ejercicio físico. También hay otras causas, como por ejemplo los nervios, que podrían aparecer relacionados sobre todo con competiciones, ¿no? El pensar o en los nervios que aparecen, si voy a estar a la altura, si voy a poder mantener mi rendimiento, es la primera vez que compito, diferentes situaciones que pueden afectar a aumentar la secreción de esas hormonas de alerta, el cortisol, por ejemplo. Tendríamos, vamos a decir, cuando se producen ese aumento de sustancias que nos permiten mantenernos más alerta, se reduce la capacidad de nuestro sistema digestivo. Es como si paralizásemos nuestra digestión para que nuestro cuerpo esté preparado para esas situaciones de alerta. Con lo cual, estrés, ansiedad, nerviosismo reducen la capacidad de nuestro sistema digestivo para funcionar adecuadamente. Al mismo tiempo, tenemos ese aumento de requerimientos de nuestro sistema musculoesquelético y, por lo tanto, un mayor aumento, podríamos decir, de las molestias digestivas. A veces eso provoca directamente la sensación de náusea, ¿no? Un poquito así
esas mariposas en el estómago antes de la salida de una competición, pero las molestias, vamos a decir, verdaderas, muchas veces aparecen cuando termina y esa sensación de nerviosismo desaparece, nos da un bajonazo terrible por esa decir, ya estoy libre, y en ese momento es cuando aparecen los vómitos, ¿no? De ese estómago que ha estado ahí como constreñido con esa sensación de malestar o de nerviosismo, y después al relajarse, bueno, pues aparecen esos vómitos, pero es algo que por supuesto tenemos que aprender a manejar. Ya no es una cuestión de alimentación, por supuesto que afecta directamente al riego sanguíneo en el sistema digestivo, pero es esa sensación de boca del estómago cerrado, ¿no? Continuamente, que solemos tener también cuando estamos mucho tiempo nerviosos. Pues en este caso también podría asociarse a esas molestias digestivas que aparecen durante el ejercicio físico de intensidad moderada alta. Cuando la intensidad es más bajita, en estos casos tampoco tendríamos muchos problemas, porque posteriormente a esa ralentización por nervios del sistema digestivo, vamos a decir que después tendríamos, bueno, pues menos competencia, ¿no?, entre el reparto de nutrientes, de oxígeno con el sistema muscular. Por lo tanto, ahí no aparecen con tanta frecuencia esas molestias. También hay otros factores que podrían influir, como por ejemplo la resistencia a la insulina, la tensión arterial elevada, tener problemas de oído, por ejemplo, con el líquido del oído, que igual pues con el movimiento que ocurre durante el ejercicio físico favorezca la aparición de esos mareos o esas náuseas. Es decir, ya veis que causas puede haber muchísimas y es algo que tendríamos que analizar. Si ocurre una única vez en toda nuestra historia deportiva, evidentemente podríamos asociárselo sobre todo a los nervios, ¿no?, o a que puntualmente un día pues hemos hecho algo nutricionalmente hablando a nivel de alimentación que no era adecuado. Pero si eso se repite cada vez que realizamos ejercicio físico, merece la pena hacer se suele hacer como una especie de diario, ¿no?, qué he comido ese día, qué es lo que he hecho, en qué condiciones he entrenado, qué factores pueden estar influyendo. Cuando buscamos una pauta que se repite, es importante anotar todas esas condiciones, porque a veces la memoria nos falla un poquito. Si dentro de esa anotación, ¿no?, de todos esos factores vemos que hay una pauta que se repite, evidentemente tendremos que tomar las medidas adecuadas para evitar esos problemas si a largo plazo, evidentemente, queremos mejorar nuestro rendimiento deportivo. Así que es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo cuando se repite con cierta frecuencia. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.